Colegio de Actuares, del cual formo parte desde hace muchos años, ¿de acuerdo? La invitación para estar aquí otra jornada más, que me hace mucha ilusión. Y agradecer también, bueno, a esos compañeros tan fantásticos que tengo, que ya vamos repitiendo, pero que da gusto estar ante colegas de tanta calidad, ¿eh? Entonces, a ver, yo hoy voy a hablar... mis compañeros han hablado de muchas cosas de mercado. Yo al final de mercado he puesto unas slides al final y si acaso me permitiré el lujo de solo explicar una, porque puede ser complementario a lo dicho hasta ahora. Pero digamos de lo que voy a hablar ahora hablo más de un poco de estrategias de gestión de carteras, ¿de acuerdo? No es desde el plano de la teoría, voy a hablar del uso del machine learning en la gestión de inversiones. Y no es desde el plano de la teoría, sencillamente voy a explicar lo que ya llevamos muchos años haciendo, ¿de acuerdo? Y hay un colofón final, y eso sí quisiera incidir, que mucha gente piensa que la IA pues, ha empezado exponencial y que puede acabar exponencial. Yo lo que digo sencillamente es, nosotros que llevamos muchos años utilizando la que es la herramienta principal de la IA, que es el Machine Learning, yo quiero decir un poco nuestra experiencia, que no quiere decir que sea la experiencia común de todos, pero sí puedo decir que es nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a hablar de esto, uso del Machine Learning en la gestión de inversiones. A ver, yo más o menos entiendo que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero solo centrando un poco conceptualmente. En el mundo se pasó hace ya muchos años de programar lo que alguien tiene que hacer, una máquina, si pasa esto, haz aquello, si pasa esto, haz lo otro, ¿no? En lo que es puramente programación informática. Y hace muchos años, sobre unos 40 años, que empezó el Machine Learning, que nosotros, ya que hace más de 20 años que lo utilizamos, ni siquiera hemos sido early adopters, ¿eh? O sea, cuando empezamos, la tecnología ya hacía muchos años que funcionaba. Y lo único de novedoso en esa tecnología es que, en lugar de poner las órdenes de qué tienes que hacer en cada caso, sencillamente son tecnologías de las cuales se dan datos, la tecnología aprende de los datos, aprende patrones y es la tecnología la que decide cuál es el mejor camino que seguir. Entonces, hay diversas técnicas, digamos, de Machine Learning. Sí que es verdad que las que voy a poner aquí, porque las hemos utilizado nosotros, solo para explicarlo, son dos de las principales, ¿de acuerdo? Una son redes neuronales y después lo que se llama Deep Learning, que al final, que todo esto lo utilizamos todos, son redes neuronales con más capas o redes de redes, ¿de acuerdo? Muchas redes funcionando. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero decir, bueno, decía antes David, somos gestores activos, cierto. Nosotros somos gestores activos, no gestores pasivos. Que también es curioso que cuando nosotros estudiamos el único mundo que existía es el mundo de la hipótesis del mercado eficiente. Los mercados siempre son eficientes, con lo cual nunca jamás hay ineficiencias, con lo cual hay que comprar al precio que estén, etcétera, etcétera. Y es muy curioso porque cuando estudiábamos nosotros, esto era así a nivel académico, hipótesis del mercado eficiente. En cambio, la praxis era prácticamente 100% gestión activa. Es decir, claramente la praxis y el mundo académico iban en dos mundos distintos, ¿no? Y hace muchísimos años, a la otra parte de la economía, en la cual es la base de la gestión activa, que es el Behavioral Finance, le empezaron a dar Nobeles y premios Nobel. Primero solo tenían Nobeles los de la hipótesis del mercado eficiente, ahora ya existen muchos premios Nobel del Behavioral Finance, que al final lo que dice, cuidado, porque no todo es racionalidad, sino que a veces los agentes pueden actuar con irracionalidad. Curiosamente, después de darles tantos Nobeles al Behavioral Finance, se ha disparado la gestión pasiva, que ahora más o menos es la mitad, con lo cual parece haber ahí una especie de disociación. A ver, yo, de todos los Nobeles, a mí el que han dado, me gusta este año, el 2013, donde se dan el premio Nobel a 3 economistas, y donde dos de ellos dicen cosas opuestas. Eugene Fama es un economista que siempre ha defendido la hipótesis del mercado eficiente. Los precios de los mercados son siempre buenos. Si queréis comprar algo, no os preocupéis, millones de personas comprando y vendiendo no pueden estar equivocadas, con lo cual comprar al precio que esté, ¿no? Pero el mismo año se lo dan también a Robert Shiller, y Robert Shiller es uno de los muchísimos economistas del Behavioral Finance que dicen cuidado porque en los mercados se producen burbujas, descuentos, de repente todo el mundo quiere comprar lo mismo o de repente todo el mundo quiere vender lo mismo y hay burbujas o descuentos. Entonces, yo recuerdo este año hubo
cuando la gente vio a quién se habían dado los Nobeles, hubo desconcierto, porque dice, ¿cómo pueden decir dar un Nobel a dos economistas que dicen lo contrario, ¿no? Bueno, de hecho, lo que dicen lo contrario, nosotros y todos los gestores activos llevamos años viviendo de esto, ¿de acuerdo? Al final, los dos tienen razón y la diferencia está en la variable temporal. Al final, lo que Robert Shiller dice en este caso, los mercados pueden cotizar burbujas o descuentos, se puede cotizar algo muy por encima de lo que vale o muy por debajo de lo que vale. Esto ocurre. Lo que pasa que, imaginemos que solo existiera esta pata, nosotros nos dedicamos a identificar activos de todo tipo, renta variable, renta fija, divisas, etcétera, etcétera. Nos pasamos el día valorando activos y si esto siempre estuviera caro o siempre estuviera barato no tendría utilidad y al final lo que dice Eugene Fama es, bueno, cuidado, esto es así, pero vuelve al medio, ¿de acuerdo? Es como un péndulo que se separa y vuelve. Empresas como nosotros y toda la gestión activa, que por cierto los gestores activos estamos eufóricos con que aumente el peso de la gestión pasiva, al final vivimos de identificar descuentos o identificar burbujas y, cuidado, tienen que volver al centro, si no tampoco estaríamos añadiendo valor. Bien, entonces, nosotros básicamente el 90% de nuestra gestión es fundamental. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos todo el día valorando lo que decía, empresas, bonos, divisas, etcétera, etcétera, activos financieros. Y nosotros, por ejemplo, pues no sé, nos dedicamos la vida, pues, no sé, voy a poner el ejemplo de una acción sencilla, pues nosotros tenemos, por ejemplo, en Meliá tenemos un 3,5% de la compañía, estaba cotizando en 7 euros hasta hace poco, nosotros nos daba un valor no inferior a 13 euros, no superior a 15 euros por descuento de flujos, y estaba mucho tiempo en 7 euros, 8 euros. De repente, esto es fundamental, de repente hay alguien que compra un 5% de paquete y la acción sube a 11. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada, porque ha subido a 11 y según nosotros aún está por debajo de su rango de valor. Eso es a lo que nos dedicamos continuamente, ¿vale? Ahora, hoy a esto no aplicamos el Machine Learning. O sea, el Machine Learning no lo estamos aplicando en nuestra parte de gestión fundamental, ¿de acuerdo? Pero llevamos más de 20 años aplicándolo a la parte de gestión cuantitativa, que esta parte de gestión cuantitativa es pequeña dentro de todo lo que nosotros gestionamos, ¿de acuerdo? Aunque eso no significa que sea importante. ¿Qué hacemos en esta parte cuantitativa? Porque ya os digo, voy a explicar lo que hacemos, ¿vale? En esta parte cuantitativa, todo esto parte de, hay un equipo interno, somos 3 personas, y este equipo interno a lo que se dedica es, en primer lugar, ver por la praxis de cada día si hay algo que puede ser una ineficiencia o no, ¿de acuerdo? Es decir, algo susceptible de ser ineficiencia. Estamos hablando siempre de algún comportamiento ineficiente de los agentes que intervienen en los mercados. Con los años hemos desarrollado ineficiencias de los gestores, ineficiencias de los selectores de fondos, ineficiencias de los consumidores, es decir, ineficiencias de muchísimos de los agentes que intervienen en los mercados. Entonces, este proceso empieza así. De la praxis diaria decimos, esto puede ser una ineficiencia. Bien, como empezamos con esto hace ya más de 20 años, yo lo que pensaba en aquel momento decía, no es correcto que nosotros pensemos que hay una ineficiencia y que nosotros mismos la validemos. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo todos podemos tener apriorismos, podemos tener ideas fijas y lo que está claro que si algo existe, tiene que verlo alguien de fuera, ¿de acuerdo? Ese de fuera, empezamos pues más de 25 años con un equipo de gente que no sabía absolutamente nada de finanzas, estamos hablando de 3 doctores en físicas, que los seguimos teniendo a los mismos, no ha cambiado en 25 años este equipo. Entonces esto funciona de la siguiente forma, decimos, pensamos que esto es una ineficiencia y lo pasamos a este equipo externo. Este equipo externo, por cierto, todo lo que validamos tiene que ser muy duradero en el tiempo y en la práctica lo hacemos de 1988 hasta la fecha, ¿de acuerdo? Entonces, este equipo externo puede decir diferentes cosas. Puede decir, mirar, yo esta ineficiencia la veo los últimos 3 años, pero no la veo más allá. Entonces se olvida, ¿de acuerdo? Otra cuestión que puedo decir es, yo veo esta ineficiencia, dicen, la vemos que dura en el tiempo, pero es muy pequeña. Si es muy pequeña, va a ser muy difícil poderla aprovechar. Y la otra cuestión que puede salir de este análisis es decir, esta ineficiencia la vemos y parece tener un tamaño suficiente como para ser aprovechable. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, fijaros, llevamos mucho más de 20 años por esto y con todos estos años hemos desarrollado 23 estrategias, que si lo veis casi es una por año o algo menos de una por año, ¿de acuerdo? Bien. Una vez llegamos a este punto, es cuando nos juntamos, el equipo interno y el equipo externo, y decidimos cómo aprovechar esa ineficiencia. Y aquí es donde hace más de 20 años utilizamos el Machine Learning. Voy a explicar una, no voy a explicar las 23, solo una para que se entienda el concepto. Una vez esto está ahí desarrollado, esto se implementa, tenemos algún fondo que es puramente cuantitativo, hay alguno monoestrategia que de las 23 utiliza una, esto lo utilizamos en algún fondo de inversión en España y algún fondo de pensiones. Hay algún fondo multiestrategia que las utiliza todas, ¿de acuerdo? Y esto lo utilizamos en fondos de inversión en España y Luxemburgo. Y luego hay unos pocos fondos que son híbridos, 70% fundamental, 30% cuantitativo. Y ese 30% cuantitativo, para complementar al fundamental, no son las 23 estrategias que hemos desarrollado, sino 3 de ellas, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que os voy a decir, todo se basa en nuestra práctica, no voy a decir nada que sea teórico. Aquí tenemos un poco el camino recorrido, ¿de acuerdo? Desde el año 2000, que dimos los primeros, digamos, pasos al respecto hasta ahora. La última estrategia que acabamos de hacer es en marzo de este año 26, que hemos acabado después de más de un año trabajando, y esta estrategia se basa en datos de Private Equity. Si veis estas estrategias, algunas de ellas utilizan datos de mercado y otras utilizan datos que no son de mercado ni tienen nada que ver con el mercado, y algunas utilizan datos mixtos. La estrategia de Private Equity, que es la última que hemos utilizado, que hemos implementado, esta no utiliza ningún dato de los mercados, invierte en los mercados con datos externos a los mercados. El tema es entender la lógica de por qué hay que utilizarlos, que esto está en el origen del proceso. Yo de todas estas me voy a limitar a explicar una que tenemos desde diciembre del 19, esta que está en rojo, que es la llamada media bias, ¿de acuerdo? Y cuento un poquito de qué va. Vamos a ver. Sabemos todos, y acabaré dando un ejemplo reciente del estrecho de Hormuz, es la última que daré, que no es cuantitativa, la única que voy a hablar va a ser en referencia a esto, ¿de acuerdo? Pero lo que sí conocemos todos es que las ineficiencias son claras, las malas noticias venden más que las buenas. Esto sabemos que se enseña en primero de periodismo, en todas las universidades de periodismo, y se les dice, la mala noticia vende más que la buena. ¿Lo has comprendido? Sí, repítelo, porque trabajes donde trabajes, esto va a ser la norma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Muchísima gente, ante toda la avalancha negativa de noticias difundidas a través de cualquier medio, claro, una de las cosas más impactantes que hay es que generan reacciones en inversores. Y muchas de estas generaciones en inversores, y voy a hablar, acabaré con este caso de marzo, ¿vale?, de este año, puede haber errores muy graves dedicados a esto si uno no lo conoce, ¿no? Entonces aquí, si sabemos que las malas noticias venden, sencillamente pensamos, muy bien, vamos a ver las palabras que se utilizan en los medios de comunicación, y cuando digo medios son todos los del mundo, o sea, no estamos hablando de 4 medios, sino esto es automático, ¿de acuerdo? Y empezamos a ver palabras, y si el uso de determinadas palabras y el número de clics y todo este tipo de cosas son anticipativos en el mercado. Podemos ver aquí, estos son correlaciones básicas. En muchos índices no se aprecia anticipación, ninguna, la correlación baja, pero hay unos índices en los cuales se aprecian correlaciones de hasta un 40%. 40% en el mundo económico, esto se lo dices a un físico y te dice, no es significativo, pero en el mundo económico 40% es mucho, ¿vale? Luego, ¿cómo funciona una vez has visto que la ineficiencia, que existe, que tiene una base? Esto está modelizado con redes neuronales, ¿de acuerdo? Esto es la estructura básica de una red neuronal. Hay unas capas de entrada, son unos inputs, hay unas capas ocultas. Aquí he dibujado una capa, en realidad se utilizan multicapas, hay más capas, pero bueno, a efectos comprensivos, y hay un output de salida. Y aquí, en este caso, las entradas son la utilización de ciertas palabras en todos los medios de comunicación del mundo, las capas ocultas son unas cuantas, y la capa de salida es una inversión, un porcentaje de inversión en los mercados de renta variable, ¿de acuerdo?
Estos son redes neuronales. Fijaros lo que os decía, esto es Machine Learning. Esto no es que tú programes si pasa esto, haz esto, si pasa lo otro, haz lo otro. No, 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 no. Esto es a partir de datos, las redes llegan a la conclusión de búsqueda de patrones ocultos y al final tienes un output. Ese output, como decía, en este caso, este modelo puede invertir largo, o sea, puede invertir largo o corto. Puede estar desde un 0% invertido hasta un 100% positivo, pero también puede estar hasta un 100% negativo. Es lo que podríamos llamar una estrategia long short, ¿vale? Bien. Si fijáis aquí, al final de los finales no solo son redes neuronales de varias capas, sino que utilizamos combinación de redes neuronales. Es decir, no hay una única red neuronal, sino varias redes neuronales. En esta estrategia media bias hay 3 redes neuronales que están como explicitadas en los 3 vértices, y al final esto se optimiza, y no sé si veis una estrellita en esta parte de aquí, y de las 3 redes neuronales que son las que están trabajando en cada uno de los puntos, esta es la combinación que se utiliza para dar el output, ¿de acuerdo? Con lo cual, primero, redes multicapas, y segundo, utilizar diversas redes. Muy bien. Si vamos aquí, por ejemplo, cuando aquí hay que distinguir el periodo en el cual montamos el modelo, este modelo es del año 2019, ¿de acuerdo?, del modelo en el cual ya lo has implementado, con lo cual hay una fase donde tú lo analizas, pero claro, aquí tan importante es efectuar el análisis bien. Si aquí alguien utiliza redes neuronales, sabéis que todas hay partes buenas y partes negativas que hay que evitar. En las redes neuronales lo más importante es evitar el sobreentrenamiento. Si tú sobreentrenas mucho una red neuronal, vas a tener una capacidad explicativa pasado perfecta, pero predictiva nula. Y aquí a nosotros lo que nos interesa es que funcione a futuro, no que hagamos un ajuste perfecto, ¿no? Entonces, bueno, decidimos en aquel momento qué instrumento utilizamos para aplicarlo, y esto de aquí tomamos datos desde 2004 hasta 2019, que fue cuando lo implementamos, y este modelo daba una TAE de un 12% anual. La referencia que estamos utilizando para utilizarlo da negativo, menos 1,80, y es un modelo muy volátil, 55% de volatilidad en este caso, ¿de acuerdo? Y ya veréis que esto se aplica en fondos no volátiles. Otra cosa es por qué una estrategia que es volátil en sí puede ser buena en un fondo no volátil, pero esto lo digo después. Y entonces aquí al final, la relación entre TAE y volatilidad es un GR, es un goodness ratio que lo llamamos nosotros, que es la simple división, ¿de acuerdo?, entre TAE y volatilidad. Es como el ratio de Sharpe sin sacarle el tipo de interés, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, aquí es 0,22. 0,22, para que os hagáis una idea, si las bolsas dan una rentabilidad a largo plazo del 10% TAE y una volatilidad que puede oscilar entre el 16 y el 20, quiere decir que el ratio de Sharpe de las bolsas, bueno, este ratio de goodness ratio que he dicho, debería estar entre 0,50 y 0,60. Entonces nosotros veréis que en el fondo superamos en mucho este ratio, es para que lo que nos ayuda al Machine Learning. Pero si veis, esta estrategia, ¿no?, tiene un 0,22. A priori esta estrategia sola es peor que las bolsas, porque te da un rendimiento parecido con más volatilidad. Aún así, como veréis, se utiliza. ¿Por qué? Porque presentando esta estrategia lo que presenta, cuando la combinas con el resto, la clave está en qué momentos actúa una y en qué momentos actúa la otra, y te hace mejorar el conjunto, ¿vale? Ahora bien, tan importante es hacerlo como ver después, y esto es un tema que hacemos ongoing, ¿vale?, cómo está funcionando, si está funcionando tal y como se diseñó o si ha habido cosas distintas. Bueno, desde el 2 del 12 del 19, aquí a vuestra derecha, hasta el 30 de abril del 26, la TAE que ha dado este modelo es un 13,23, y el GR, que al final es el goodness ratio, la relación con la volatilidad, 0,21. Con lo cual, 0,22, 0,21, TAE un poco mejor. Nosotros consideramos que es un modelo que funciona según las previsiones que tenía que funcionar. Y de hecho, ya os puedo avanzar que los 23 modelos que tenemos funcionan. Es decir, no solo funcionan cuando los construyes, sino que siguen funcionando después. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, aquí tenéis
Esto es de uno de los fondos del que utiliza las 23 estrategias. Podéis ver cómo de las 23 estrategias la línea negra, si miráis la parte de izquierda, es el grado de utilización de las estrategias. El último dato está utilizado sobre un 50-60%. Estas estrategias no todas dan señales en el mismo momento, sino que es más, es totalmente inusual, sino que normalmente la mitad dan señales, la mitad no dan señales, porque cada una va a enfocarse a temas distintos. Los que no dan señales, ¿cómo están invertidos? Mercado monetario, ¿de acuerdo? Con lo cual, de fondo, tiene muchísimo mercado monetario, ¿de acuerdo? Por definición. Luego veréis arriba, esta línea más verde turquesa o verde azul turquesa, que esto sencillamente cuando optimizamos con un bar, que es un bar que se hace distinto, que es como una especie de control de todas las estrategias, ¿no? Como podéis ver, el bar está por encima del grado de utilización de las estrategias, lo cual quiere decir que las estrategias están funcionando perfectamente, ¿bien? O sea que el bar deja trabajar a las estrategias, bien. Entonces, vamos a, bueno, esto es, cada vez que se acaba una estrategia como esta que os digo de Private Equity, hay que optimizar todo, es un proceso ingente, desde 1988 hasta aquí. No son series, son uno a uno, digamos, cada operación uno a uno de 23 estrategias. Y entonces, aquí es donde yo quiero exponer con esto cuál es nuestra experiencia en el resultado del uso del Machine Learning. Y nosotros, de esta experiencia nuestra, extrapolamos algo que pueda pasar con la IA. Ya os digo, esta es la principal estrategia de la IA, pero tengo que deciros que responde a nuestra experiencia. Puede haber otro que consiga mejores resultados, ¿de acuerdo? Mirad, una vez de haber puesto la última, otro Machine Learning y tal, fijaros el último mejora que hemos conseguido, ¿de acuerdo? La TAE neta de gastos anterior que teníamos de toda la serie era 8,38% y ahora nos ha subido a 8,74%. Estamos hablando de unas décimas por encima. Y la volatilidad del conjunto, no de esta estrategia, que teníamos un 6,97, la hemos bajado a un 6,78. Y el GR, el Goodness Ratio que os he dicho, es la pura división, ¿lo hemos mejorado? Sí, pero cuidado, de 1,20 a 1,29. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, cuidado, y si nos ha empeorado un poco el máximo drawdown, aunque asumible, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os quiero decir con esto es lo siguiente. Perdón. Yo sé que todo el mundo, en lo que referente a inteligencia artificial, está diciendo, esto es una exponencial. Y además todo el mundo está diciendo, está comparando el ritmo de esta exponencial con otras exponenciales de otras tecnologías. Y se está diciendo, esta exponencial es más rápida que las anteriores. Es verdad. Cuando uno empieza a utilizarla, la ganancia de productividad inicial es muy importante. ¿De acuerdo? Ahora bien, si os fijáis, al final en la ganancia de pasar de un GR, Goodness Ratio, de 1,20 a 1,29, nosotros que llevamos más de 20 y pico años y que cada cual lo extrapole, lo que nosotros estamos viendo es esto. Gran productividad inicial, esto lo hemos vivido, pero a nosotros nos ha acabado en una asíntota horizontal. Es decir, esto no es un milagro. Esto consigues productividad, pero llega un punto en que arañar algo más cuesta Dios y ayuda. Con lo cual, cuando alguien, digamos, es decir, sencillamente en inteligencia artificial diga, oye, esto va a cambiarlo todo, seguro que da más productividad, estamos todos de acuerdo, pero nosotros hemos visto esta asíntota. Con lo cual, yo es lo que comparto. Si alguien compra este tipo de acciones, nosotros somos muy positivos en los mercados, pero tenemos ya poquísimos, porque para nosotros, hablabais del hyperscale, pero yo os digo un poco para nosotros esto se parece mucho más que a tecnología, que seguro que va a estar ahí y va a seguir. Nosotros esto lo asimilamos más a una burbuja inmobiliaria, ¿de acuerdo? Porque de repente todo el mundo está construyendo centros de datos, todo el mundo. Antes hablabais del CAPEX, empresas que no hacían CAPEX ahora hacen CAPEX. Si aquí hay gente de riesgos, muchos. Nosotros lo que sí sabemos es lo siguiente, que si una empresa históricamente hace un CAPEX, imaginaros, de 100,
todo CAPEX empresarial tiene riesgo, pero si de repente una empresa que ha hecho 100 históricamente hace 1000 de CAPEX, la probabilidad de que el retorno del CAPEX sea inferior a la prevista se dispara, ¿de acuerdo? Entonces, ya no os digo nada de empresas que han pasado de cero a cantidades ingentes, ¿no? Eso lo hemos vivido nosotros mucho en el pasado. Con lo cual, ¿qué estamos mirando nosotros ahí? No nos preocupa, es que no es ni siquiera tecnológico. En el mundo, todo el mundo está digamos, construyendo data centers. Hablas con inversores de todo el mundo y os tengo que decir que todo el mundo considera que su país es el mejor del mundo para construir data centers. Yo en alguno de algún país decir es verdad, tenéis un norte, un sur, un este y un oeste, pero eso están muchos países que tienen los cuatro puntos cardinales, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? La inversión es tan ingente, y eso, por ejemplo, si queréis verlo en datos, lo podéis ver en el Free Cash Flow Yield. Si veis el Free Cash Flow Yield, que os recuerdo, caja que generan las empresas menos CAPEX, lo que inviertan, dividido por el valor, históricamente no hay diferencia entre Estados Unidos y Europa, es un 5%, los últimos 20 y pico de años, lo que te queda después de haber invertido CAPEX. Hoy el Free Cash Flow Yield americano está a la mitad, 2,5%, y el europeo está muy cerca de 5%. En Europa no se observa distorsión, en Estados Unidos sí. Pero si observas distorsión en Estados Unidos, quiere decir lo siguiente, no quiere decir necesariamente que esté en burbuja, sino una de dos, o el CAPEX es muy superior a lo que resta arriba, cash flow menos CAPEX, o el CAPEX es muy superior al pasado, o la valoración es demasiado alta, con lo cual el riesgo que tienes, mucho más en Estados Unidos que en Europa, es que el retorno del CAPEX no sea el previsto, y número dos, que la bolsa pueda estar más cara, ¿de acuerdo? Antes comentabais beneficios, a ver, los beneficios europeos están muy bien, y el efecto de la IA es mucho menor. Entonces, ¿qué apreciamos ahí? Y vuelvo a que es más un tema inmobiliario que digamos, de tecnología. La tecnología va a seguir, pero aquí podría producirse un mismatch temporal, ¿de acuerdo? Es decir, la inversión en centros de datos es espectacular, suben 26, suben 27, suben 28, hasta el 30 se estabiliza en niveles muy altos. ¿Cuál es el riesgo? Que se ha invertido tanta oferta de centros de datos en todo el mundo, que solo que la demanda, y cuando digo demanda es el porcentaje de utilización que tiene que tener el data center. Pensar que la mayoría de data centers, hay diferencia entre los pequeños y los grandes, pero si solo están ocupados al 50%, eso es punto muerto, rentabilidad cero. O sea, toda esa inversión, tienes que ir a porcentajes de utilización 85-90% para que sea rentable. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Un mismatch temporal. Que tú acabes aquí, has acabado, y lo digo, siempre se van a ir haciendo, lo digo en sentido figurado, y que tu demanda venga 5 años tarde. Un desastre mayúsculo, ¿de acuerdo? Pensar en empresas como Nvidia, por ejemplo. Empresas como Nvidia es una empresa muy antigua, que hacía estos chips que hace en paralelo, los GPUs, siempre para videojuegos, sabéis bien, y de repente resulta que estos chips en paralelo, no centralizados como cualquier ordenador, son muy buenos para data centers y centros de datos. De una empresa que producía casi el 100% para videojuegos, resulta que ahora el 90% de sus ventas son para centros de datos. Bien, mientras se construyen los centros de datos, nadie tiene que sufrir por Nvidia, ¿no? Aunque ya le han salido multitud de competidores, porque no es tan complicado, ¿de acuerdo? Hacerlo en paralelo y no central. El problema es cuando la construcción de data centers, si se ha hecho más oferta que demanda en un mismatch temporal, el problema es enorme. Puedes pasar de vender mucho a vender poco en poco tiempo, ¿de acuerdo? Por eso os digo que la aproximación a data centers la hacemos más desde un componente inmobiliario que no desde un componente puramente tecnológico, porque creo que nadie duda que la IA va a seguir. De hecho, creo que seguramente en la sala lo utilizamos todos. Bueno, yo con esto es lo que os quería explicar de nuestra experiencia en Machine Learning, y solo voy a dar, tenemos un extracto de estrategia, pero como mis compañeros este punto no lo han tocado, yo sí que quiero explicar solo un tema, ¿de acuerdo? Que además va para la diferencia entre el bombardeo que recibe el inversor y va sobre el tema del estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera. Mirar, este gráfico en la línea esta color turquesa es el precio del petróleo spot, ¿vale? Del Brent, nada más, ¿de acuerdo? Desde enero del 22 hasta ahora, ¿de acuerdo? No, solo esto. Si os fijáis aquí, hay unas líneas
El año 22 hay una línea por debajo, esto es el precio medio que se ha pagado en el año. Alguien que compre petróleo cada día, ¿qué precio medio tiene? Año 22, 23, 24, 25 y 26. Ahora, lo más importante para mí es la escala, ¿veis? Esa escalera de arriba, ¿de acuerdo? Esa escalera de arriba, en las presentaciones de estrategia que hacemos en enero, cada año doy ese dato. Cada año. ¿Ese dato qué es? Ese dato es el precio del petróleo, que si se superara, dañaría al crecimiento económico mundial. Si lo veis, tiene una forma de escalera. ¿Por qué? Porque históricamente sabemos que si la factura del petróleo supera un porcentaje del PIB mundial, daña el crecimiento económico. Y si no lo supera, no. Dado que el PIB mundial no para de crecer, el precio del petróleo que llega a ese porcentaje cada año es más alto. En enero, cuando presenté esto a nuestra gente, les dije, estaba en aquel momento el precio del petróleo creo que en 70, les dije, el precio del petróleo que dañaría a la economía mundial es $126,9 por barril. Cuidado, vais a ver que ponemos un más menos, en este caso es más menos $1,2 por barril. ¿Por qué? Porque este cálculo lo hacemos a principios de año y a final de año. Y en función de la desviación, hay una desviación. No es nunca muy grande, pero de media esta desviación es $1,2 por barril. Si alguien quiere reducirlo, ¿no? Nos podríamos decir que por encima de $125 por barril dañaría al mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? Es verdad, el precio del petróleo ha subido. Deciros solamente el precio del petróleo medio en lo que llevamos de año, hoy estamos en 88. El precio del petróleo ahora está sobre 94, 95. Si acabara así hasta final de año, el precio medio del año acabaría sobre 92, 93. En cualquier caso, infinitamente más bajo que el 126,9. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras, yo lo entiendo, un inversor está en su casa y cojas los canales de noticias que cojas, todo el mundo está citando la subida, porque es evidente que la subida del precio del petróleo está ahí, la subida está ahí. Para nosotros, desde nuestra óptica, lo único importante es que toda la subida que ha habido ni siquiera se ha acercado a los niveles que dañarían al crecimiento económico mundial. Con lo cual, mucho ruido, pero nosotros hemos seguido invirtiendo, marzo, no hemos parado. Es verdad que luego vino, cuidado, si el precio del petróleo hubiera llegado a 170 o a 200, evidentemente no estaríamos diciendo lo que estoy diciendo, ¿vale? Luego, sí es verdad que estuve contento sobre la segunda quincena de abril, cuando salió el Fondo Monetario Internacional y dijo cuál era el efecto sobre el crecimiento económico. Cuidado, ya llevábamos un mes y medio de guerra, es más, no solo eso, se había parado, digamos, ya había habido incluso la moratoria militar que hay ahora, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el Fondo Monetario Internacional? Este es nuestro cálculo, con nuestra métrica. Yo no sé las métricas del Fondo Monetario Internacional, ¿de acuerdo? Pero lo que sí sé es que no serán muy distintas que las nuestras. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional ya en la segunda quincena de abril dijo el mundo este año tenía que crecer un 3,3% y lo bajamos al 3,1%, 2 décimas. Y el crecimiento del año que viene tenía que ser un 3,2 y lo dejó en un 3,2. Bien, primero, el descenso es mínimo, 0 para el año que viene y 2 décimas. Segundo, el crecimiento medio mundial económico es un 3,1, con lo cual lo único que está diciendo que este año crecemos a la media histórica. Y dos, y con esto acabo, si sabemos cuál es el crecimiento económico que daña a los beneficios empresariales, o sea, qué crecimiento económico mínimo se necesita para que los beneficios empresariales sigan creciendo, y las cifras que nosotros barajamos está entre un 1,5 y 1,6% del PIB, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que pasa es que, claro, cuando esto lo dice el FMI, es ya segunda quincena de abril, estas métricas nuestras nos permiten tomar decisiones no en abril, sino en marzo, es decir, ¿ha llegado o no ha llegado al límite? ¿No? No ha llegado. Entonces es lo único que complementaría de lo que habéis dicho y ahí paro y vamos a ver el debate. ¿De acuerdo? Muy bien. Buenos días a todos. Lo primero también agradecer si no lo compartimos. Agradecer al Col·legi la invitación a la jornada. Bueno, también es un placer compartir con David, con Josep Ramón, con Jaume, con Sergio un año más, ¿no? Yo creo que como han dicho,
es una tradición consolidada y bueno, una oportunidad para debatir los temas más candentes del mercado, ¿no? La verdad es que felicitaros a los tres por las presentaciones. Yo me llevo bastantes reflexiones a casa. Y bueno, la verdad es que sí me gustaría empezar por la parte de renta fija, que hablemos un poco de renta fija. Las compañías de seguros, obviamente somos inversores importantes en bonos de largo plazo, con un horizonte, yo diría, estratégico de largo plazo, bonos de gobierno, bonos de crédito financiero, corporativo, ¿no? Cogiendo lo que ha dicho David al principio, de que probablemente a corto plazo tenemos un mundo con menos crecimiento y más inflación, ¿no? Más estanflacionario. Yo creo que uno de los debates más importantes es efectivamente si vamos a un mundo con más o menos inflación, y es relevante para nosotros como inversores de renta fija. Leía un informe creo que era el informe del segundo semestre de BlackRock, que hablaban también de la IA, que a corto plazo veían un impacto de la IA a 3-4 años inflacionista para luego ser deflacionista, ¿no? Entonces ese debate también, insisto, en el largo plazo que nosotros tenemos orientadas las inversiones, me parece relevante, ¿no? Cojo también alguna cosa que ha comentado Josep Ramón del déficit fiscal de Estados Unidos, ¿no? Me parece bueno, brutal que llevemos como mínimo 3 o 4 años con niveles del 6%, que es propio de momentos de recesión tradicionalmente, y aquí seguimos, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que eso de alguna manera debería seguir pesando en las curvas. En Europa tenemos retos muy importantes como todo el tema de la seguridad, del cambio, digamos, de modelo energético, ¿no? Voy a la pregunta. Cortos, largos de duración, ¿no? Yo creo que ha habido también algo de división de opiniones ahí. Y luego la segunda derivada es deuda emitida por gobiernos o deuda emitida por compañías. Es decir, con visión de largo plazo. Gracias. Bueno, yo creo que, y voy a retomar ups, se acopla, ¿no? Y voy a retomar en el gráfico que decía Jaume. Al final estamos de acuerdo. No, se acopla, de alguna forma. Igual con el micro. Están apagados. Ahora, no, se acopla. Pásame el micro de mano, si no. ¿No? Así. Vale, decía, y mira, voy a retomar con el gráfico de Jaume, en donde ponía que hasta un nivel de $126 seguramente el petróleo no impactará sobre el crecimiento económico. Yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que lo que está pasando con el precio del petróleo no está impactando tanto en el PIB, o si lo está haciendo, está viéndose compensado por el efecto dinamizador de la inteligencia artificial. Pero sí está impactando en inflación, aunque solo sea por lo que pesa en los componentes del IPC, y eso es lo que va a provocar, está provocando ya ese repunte del que hablábamos. Y hay otro repunte adicional que no lo hayamos comentado hasta ahora y tú lo haces muy bien apuntándolo, y es la tensión que está habiendo en el precio de los chips, en el precio de semiconductores en general, que eso en última instancia pues también tiene ese componente inflacionista. Por lo tanto, si dijéramos ¿qué ha cambiado más en el entorno macro en los últimos 6 meses? Dejadme que simplifique. No ha cambiado la macro, el PIB, quiero decir, pero sí está cambiando la inflación. Y la siguiente pregunta es ¿cómo deben reaccionar los bancos centrales? Y parece claro que van a reaccionar subiendo los tipos, desde luego el caso del BCE, pero seguramente también tendría que hacerlo la FED por ese contexto. Y eso es lo que ha repuntado, eso es lo que ha provocado que haya repuntado el tramo corto de la curva de tipos, que ha repuntado 50, 60 puntos básicos, y algo de eso se ha trasladado al tramo más largo, que ha repuntado algo menos, por eso las curvas han perdido algo de pendiente, pero los tramos largos han repuntado al menos esta zona de máximos y hasta una zona que sí nos parece interesante para hacer cartera. Es decir, a mí me parece que comprar un bono a 10 años al 3,5 o 4% me parece que es un nivel interesante. Ahora bien, siempre tratamos de pillar el momento con la TIR más alta, y ahí es donde advertimos de que seguramente en las próximas semanas pues puede continuar repuntando la TIR de los bonos de la deuda pública, porque puede haber más sorpresa negativa en materia de inflación.
y lo enlazo con ese factor que estaba comentando, es que va a haber presión en el lado de la oferta. Es que los hiperescaladores van a pedir mucho dinero y eso al final pues sí puede provocar que los inversores nos planteemos dónde podemos colocar nuestro dinero y eso pues puede favorecer un repunte adicional de la curva. Pero la parte buena de que estén emitiendo los hiperescaladores es que efectivamente tenemos un nuevo sector corporativo en renta fija, que no existía hasta ahora. La alta tecnología no emitía. Bueno, eso nos amplía la gama de productos. Y otro aspecto que igual excede un poco el contenido de esta sesión, pero es relevante, son los bonos convertibles. Porque seguramente gran parte de estas compañías tecnológicas y compañías más vinculadas a otros segmentos de la tecnología, pues van a reabrir el mercado de los convertibles, que es una tipología de bonos que tiene su utilidad y que seguramente la abre. Con esto lo que voy es, de nuevo, hay una posibilidad, hay un aumento de la oferta de tipología de bonos, de emisores, de plazos, que hace, en términos generales, atractivo al mercado de renta fija, desde luego muchísimo más atractivo que lo que nos pasaba en el año 2000 hasta el 2020, donde el boom alemán estaba al menos 0,5, aquello no tenía ningún sentido y por eso nos tuvimos que complicar e irnos a otra tipología de activos. Yo creo que florece de nuevo el atractivo para la renta fija. Es verdad, para inversores que nos conformemos con rentabilidades del 3,5 o del 4%. Que no está nada mal y que si le pones un poco de coco y un poco vale, igual se te va al 4,5 o al 5. Quien quiera ganar 15%, pues que busque otro mercado, ¿no? Pero el mercado de renta fija, yo creo que podemos pensar que ha incrementado su atractivo por el repunte de tipos y por la ampliación del número de emisores y por la ampliación de la tipología de bonos. Creo que lo ha dicho todo David, ¿no? Yo lo único que diría es que si no fuerais inversores que tenéis que tener carteras de largo plazo, no os meteríais en bonos de más allá de 4 o 5 años. Porque la pregunta es si los últimos 5 años que la economía americana ha ido bien, bueno, 5 o 15 o 25, tienen déficit del 6-7%, cuando la economía vaya mal, ¿qué va a pasar? América, le llamamos América porque es primera potencia del mundo, es divisa de reserva para todos, es el sheriff del mundo, está en todas las guerras, directa o indirectamente, y luego tiene el brazo económico más potente que es la FED. Si no, le llamaremos Amerizuela. Tiene un déficit de 2 trillones y tiene 40 trillones de deuda. Eso no lo aguanta nadie. Solo ellos que son los sheriff. En otros países veremos lo que pasa. Entonces, la duda es, cuando tenéis que hacer inversiones a más allá de 10 años, ¿estos señores me van a pagar? ¿O vamos a tener en algún momento algún reset? Porque es inviable y el tema de la viabilidad lo va a decir el coste financiero. Cuando el coste financiero pase a ser la primera partida de las administraciones, veremos qué pasa. Y luego os pregunto yo a vosotros, ¿no? ¿Estaríais dispuestos a comprar bonos japoneses al 3,5%? Porque están pagando ya eso y más, ¿no? Es otra de aquellas cosas, y eso también va a cambiar, como decía en algún momento de mi presentación, va a cambiar, ¿no?, el esquema de cómo han ido las cosas. Si se repatrian capitales desde Japón, ¿qué implica eso para el bono americano o para la renta variable global? Y luego, si hay más oferta de papel, el dinero es el que es, a no ser que se siga dándole la máquina como se le da, con lo cual los tipos van a seguir subiendo porque habrá mayor demanda de dinero, menos inversores dispuestos a comprar. Pero eso, igual seguimos 10 años más y no pasa nada, a mi parecer. Bueno, yo respondiendo a las dos cuestiones que ha planteado Víctor, diría primero, en cuanto a los tipos, los bonos a largo plazo llevan 5 años subiendo los tipos, ¿de acuerdo? Y pueden subir más. En primer lugar, comentabais que el bono de 10 años está en Estados Unidos 4,50, 4,60. La media histórica del bono de 10 años es un 5,20. Y con un 5,20, largo plazo, las bolsas subiendo a largo plazo. Es decir, si lo miramos en términos históricos, podemos subir más. El segundo punto ya no es en términos históricos, sino es en términos de la prima temporal, ¿de acuerdo? Si vemos la diferencia entre los tipos a 1 año o a 2 años y a 10 años, podemos ver que por el riesgo de tener más tiempo se está pagando poco en relación a términos históricos, con lo cual, de cara a plantearse como inversores comprar 10 años y para arriba, como mínimo a nosotros nos da en muchos países los largos podrían subir un 1% adicional. A partir de ese 1% adicional, con los cortos más o menos estables, la prima de riesgo temporal compensaría el riesgo que se corre. Y la segunda cuestión que has planteado, que me parece muy muy interesante, es
la de si gobiernos o crédito en este momento. No, nosotros lo tenemos claro, ahora gobiernos. ¿Por qué? Porque como que hay una enorme bonanza empresarial, beneficios empresariales disparados, tasas de mora en las entidades mínimas, lo que es evidente es que el spread de high yield o de crédito en general es muy pequeño, con lo cual consigues un poco más de rentabilidad, pero históricamente está muy por debajo de la prima de riesgo. A ver, históricamente el gran momento para comprar crédito es cuando hay crisis, no cuando hay bonanzas, cuando se disparan las primas de riesgo, ¿no? Con lo cual, ya digo, para nosotros es medio plazo, no ir al largo todavía, salvo que tengáis que ir, claro, ¿no? Eso está clarísimo. Y más gobierno y más que cree. Perfecto. Gracias. Sí, lo único, por dar una visión práctica a lo que estábamos comentando, además los bonos estos que estamos comentando de tan largo plazo, el mercado nos está ofreciendo también bonos cortos, porque todos los bonos yankees que están saliendo a los inversores americanos en Europa nos están ofreciendo todo el abanico. Están ofreciendo desde un 2 años hasta el 10 años que estamos viendo el tipo. O sea que bueno, que sí que estamos aprovechando ese nuevo activo que nos ha aparecido y no estamos asumiendo tanto riesgo, duración, entidades o según las necesidades. Y respecto siguiendo con el asset allocation, el inversor institucional es como un transatlántico, la cartera de inversiones es muy difícil. Y estamos, como estáis diciendo, en un escenario de con paciencia, pero con mucha volatilidad, que siempre nos aparece algo dentro del mercado que no sabemos cómo solucionarlo. ¿Vosotros cómo o qué aconsejaríais al inversor institucional para cubrirse de estos factores externos que nos pueden aparecer? Muy bien. Yo creo que al final el hecho de que haya volatilidad es que es intrínseco a los mercados financieros, ¿no? Y es la única forma precisamente de obtener un extra de rentabilidad. Y no hay otra, me temo. Porque si ese extra de volatilidad no exigiera un extra de volatilidad, pues todos invertiríamos ahí. Solo pueden invertir asumiendo ese extra de volatilidad quienes estén dispuestos a asumirlo, a sufrirlo, y pueden pasar dos cosas. Uno, porque no tengas que dar explicaciones a nadie. El cliente que estaba ayer era una oficina familiar. No tiene que dar explicaciones ni al regulador, ni al supervisor, ni a nadie. Tiene esa gran ventaja. Pero tiene como gran inconveniente el corto plazo, porque sí le duele cuando hay movimientos adversos a corto plazo. Entiendo que la gran ventaja con la que juega un inversor institucional, que tiene que rendir cuentas, es verdad, y que tiene unos protocolos de inversión, es que tiene un horizonte temporal a largo plazo. Y entiendo que especialmente vosotros, ¿no? Y esa es la parte. Y, por ejemplo, yo lo estoy viendo mucho en fondos de pensiones, donde, aunque el fondo de pensión también tiene que publicar el valor liquidativo diario, aunque solo sea porque el partícipe no se puede ir y se va a quedar ahí a largo plazo, sí se puede permitir esa mayor asunción de riesgo. Sí se puede permitir asumir no solo mayor riesgo de mercado, mayor riesgo de crédito, sino también mayor riesgo de liquidez, porque ese es otro de los riesgos de los que estamos hablando. En definitiva, me temo que no podemos hacer nada para intentar que los mercados sean menos volátiles. Es más, yo diría que ojalá no sea así, porque el día que los mercados no sean volátiles no aportarán un extra de rentabilidad. Y ahí sí que ni gestión activa ni gestión pasiva. Yo, en el fondo, estoy encantado de que haya volatilidad, porque eso es lo que justifica, eso es lo que garantiza que vamos a tener un extra de rentabilidad. Y ante ese aumento de volatilidad, lo que hay que hacer es tener un asset allocation que esté muy en línea con tu benchmark, y si es posible, pues tener un horizonte de inversión de largo plazo. Y si eso es así, pues vendrán crisis, vendrán perturbaciones, vendrán factores negativos, pero tendremos que aprender a convivir con ello. No se me ocurre otra cosa, junto con, eso sí, tener las carteras diversificadas, lo más diversificadas posible. Y aquí enlazamos con lo que comentamos al principio. Me temo que hoy cada vez es más difícil tener carteras diversificadas en renta variable, porque cada vez están más concentradas en unos pocos títulos. En renta fija cada vez se puede tener carteras más diversificadas. Confío en que en los próximos años
se incrementan esas posibilidades de diversificación en renta fija. Por lo tanto, la diversificación como una de las vías para intentar compensar el impacto negativo de la volatilidad, porque tenemos que aprender a convivir con ella, y que aquellos que no quieran tener volatilidad en su cartera, pues van a tener que renunciar a la rentabilidad. Yo solo añadiría, como cosa que nos iría muy bien también, es mayor descorrelación de los activos financieros. Porque puede haber volatilidad, pero si todos están correlacionados, como está pasando actualmente, cuando cae la bolsa, caen los bonos, cae el oro, cae todo, ¿no? Hasta el dólar se ha comportado mal, activo que históricamente nos servía como cobertura a los europeos cuando había movimientos volátiles en los mercados, con lo cual sería ideal que hubiera descorrelación. Para conseguir descorrelación en productos tradicionales lo veo complejo. Es decir, hemos de ir a buscar, pues igual utilizar el machine learning que explicaba Jaume. Es decir, buscar gestión alternativa que más o menos sea consistente y tenga... Y cuando digo gestión alternativa no me refiero a comprar un fondo de private equity solamente, sino igual también son infraestructuras, igual son fondos estos que utilizan herramientas de long short o lo que sea para conseguir más o menos rentabilidades constantes que te ayuden a descorrelacionar de todos los otros productos o de activos financieros en los que estés invertidos. Sí, yo lo que diría es que la volatilidad va por barrios. En renta variable no ha sido alta la volatilidad. Incluso ahora en marzo el VIX superó solo el 30%, o sea, el 30% durante muy poco tiempo. El año pasado pasó de 70 en abril, el otro año en agosto pasó de 60, ¿no? Entonces en renta variable no es. En renta fija es verdad que hay más volatilidad, aunque es una volatilidad en el mismo sentido, porque los tipos largos hace 5 años que están subiendo. O sea, no están subiendo de este año, ¿no? Y respecto a los cortos que comentabas, a ver, yo creo que lo que más me gusta de esta situación es, en la zona euro estábamos en tipos reales negativos, los cortos. Inflación en el 2, letras del tesoro de 1,90, 1,95, y teníamos la inflación subyacente en 2,3, 2,4. Yo pregunto, ¿qué motivo hay para estar en tipos reales negativos en la zona euro? Yo no lo veo. En Estados Unidos nunca han llegado a este punto, siempre han estado en tipos reales positivos. Entonces, solo ver cómo los cortos, que ya han anticipado las subidas de tipos, se han puesto letras que 2,65, 2,70, por ahora tenemos la inflación, o sea, los tipos cortos en positivo. Cuidado, hay dos inflaciones. Mencionabas la inflación normal, nosotros miramos más la subyacente, 2,3, 2,4. Para mí, esta es la que hay que batir, ¿de acuerdo? Como mínimo ahora estamos en positivo. Y yo creo que hay mucho ahorrador y mucho dinero que puede beneficiarse, porque la subida de tipos viene tarde, los cortos ya han subido, ¿de acuerdo? Claro, pero a mí me gusta más esta situación de tipos reales positivos que negativos. Yo no entendía el por qué teníamos que estar en negativos, ¿de acuerdo? Un comentario solo, porque yo creo que hemos hablado muy poco del tipo de cambio dólar-euro. No sé si vas a hacer la pregunta y os la piso, pero vale. No, porque es verdad que hemos comentado poco, porque no está dando mucho juego la evolución. Este año el tipo de cambio del dólar, ¿no? El dólar empezó en el 1,16 y pico. Es verdad que el 27 de enero fue cuando alcanzó 1,2050, ¿no? Cuando... Y mucha gente se cubrió en esta zona del 1,20. Porque si iba al 1,25, 1,30. Claro, pero ahí ha pasado al revés. Pero es que ahí resulta que Trump amenazaba con invadir Groenlandia y algún fondo de pensiones importante danés dijo, pues vendo los bonos que tengo tuyos. Es decir, que ahí vimos como una teórica desventaja que tiene Europa, y es que ahorramos demasiado. Digo desventaja porque ese ahorro es el reflejo de que tenemos poca inversión. Pero claro, a cambio nos da una cierta arma, y es que tenemos en nuestras carteras bonos de Estados Unidos y podemos llegar, entre comillas, a amenazar a Estados Unidos con que podríamos vender. Bueno, como digo, el dólar se fue ahí al 1,21. Por cierto, ya no se ha vuelto a hablar de Groenlandia, ¿no? Ya no parece que esto Trump está metido en otros líos. Es verdad que en los peores momentos de los mercados financieros por Irán, que yo creo que debía ser el 20 de marzo o así, ¿no? Cuando hicieron las bolsas... El mínimo fue finales de marzo. Ahí pues hizo un 1,14 aproximadamente, luego y ahora está en la zona de 1,15, pero es verdad que no está habiendo grandes variaciones netas. Y seguramente el tipo de cambio del dólar, y tiro algo de fundamentales, en nuestra opinión debería depreciarse, y tiro de fundamentales, porque es un país que tiene déficit en la balanza por cuenta corriente, que es el reflejo del déficit fiscal más esa inversión que hacen. Es una moneda que está sobrevalorada porque, claro, es un país que tiene un diferencial de inflación, y la teoría lo que te dice es que un país que tiene
un diferencial de inflación, pues su moneda tiende a depreciarse. Por lo tanto, todo apuntaría a que el dólar debe irse a 1,26, 1,27. Ya, pero es Estados Unidos. No sé quién lo decía de vosotros dos de antes. Al final es Estados Unidos. Y al final, y también por el tamaño de sus mercados de capitales, es que cualquier inversor que quiera tener una cartera diversificada internacionalmente... Es que los mercados de capitales de Estados Unidos son el 50%. Es un país que tiene el 5% de la población mundial, el 25% del PIB mundial y el 50% de los mercados de capitales. Es la gran ventaja competitiva que tiene ese país, y que cualquiera que está gestionando tiene que llevar parte de su dinero allí. Y cada vez más, porque volvemos otra vez a uno de los puntos de la sesión de hoy, claro, cada vez hay más emisores de Estados Unidos. Ahora la IPO de SpaceX y la IPO de Anthropic, claro que llevamos parte de nuestro dinero, con lo cual es una economía que vence la ley de la gravedad y que a pesar de que tiene mucho déficit por cuenta corriente, lo financia sin problemas. Esto es como la persona rica que va al banco, que está endeudado, y dice, ya, pero no tengo ningún problema porque el banco me financia, porque tengo una riqueza detrás que me respalda, ¿no? Y esto creo que es un tema interesante porque, bueno, pues está poniéndose manifiesto cómo se contrabalancean diferentes fuerzas en el caso de la explicación de lo que le debería pasar al tipo de cambio del dólar. ¿Se oye bien? Sí. Un cambio de tercio total. Sostenibilidad. ¿Vale? Que yo creo que toda la sesión solo lo ha mencionado Marisa, digamos, en la introducción, ¿no? Yo creo que si estuviéramos esta jornada en vez de en 2026, en 2023, hubiera salido varias. En cambio, no sé, es como si hubiera pasado de moda, vino, se fue, pero las entidades hemos invertido bastante dinero, ¿no? En reforzar equipos, en cambiar procesos, en comprar nueva tecnología. Hay un goteo constante de inversores institucionales que están abandonando las alianzas, ¿no? La Net Zero Alliance, ¿no? Hay una desvinculación de los compromisos que se habían adoptado en los últimos años sobre este tema. Seguro, desde mi punto de vista, que la postura de la administración americana tiene que ver, ¿no? O esta animadversión a todo lo que suena, ¿no? Verde. Pero bueno, ahí va la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo lo veis? ¿Esto vino, se fue y es un tema amortizado ya? ¿O no? Oye, al menos desde una perspectiva de inversor europeo de largo plazo, todo lo que nos hemos repetido en los últimos 5 o 10 años o más, de que vale la pena y tiene valor considerar los elementos ambientales, los factores sociales, los factores de gobernanza de las compañías, eso paga. Tiene sentido. Sí. Vale, cambiamos. Yo creo que seguirá la sostenibilidad, pero se alargan los plazos. A la espera de que pueda haber nuevos cambios políticos, ¿no? Habrá países más pro, habrá países menos pro. Y luego yo creo que también nos va a ayudar todo el tema de la inteligencia artificial, va a ayudar a mejorar el tema de la sostenibilidad. Un detalle también que hemos de tener en cuenta. Sostenibilidad con deuda y déficit permanente es agua con aceite. ¿Qué quiero decir? Si tú constantemente incrementas el nivel de deuda, lo que estás haciendo es crecimiento del futuro al presente para poder seguir creciendo. Recordad que había una diapositiva mía que hablaba de la ley de crecimiento. Bueno, es decir, que cada dólar que estabas aplicando como nueva deuda no implicaba $1 de crecimiento. Y eso lo que hace es que la sostenibilidad, pues, en cierta manera esté entredicho. Una de las ideas del señor Elon Musk de viajar a la Luna y después a Marte es conseguir que recursos que no se obtienen aquí se puedan obtener de otros planetas y de otros sitios, con lo que se busca es que donde no podamos llegar, se llegará desde otro lado. Sí, yo distinguiría dos niveles, ¿de acuerdo? Nosotros cada año tenemos muchísimas reuniones con empresas cotizadas de todo el mundo. Yo lo que diría es que a nivel empresarial, las inversiones se hacen teniendo en cuenta la sostenibilidad. Es decir, yo no observo en las inversiones empresariales un cambio respecto a cuando estaba máximo de moda a 3-4 años. Siguen siendo y lo ves en cada reunión. Otra cosa es desde la óptica del inversor.
El inversor en aquel momento, cuando estaba totalmente en boga, también eran unos años con los tipos a cero. Entonces, por ejemplo, muchos de los proyectos eólicos, muchos de los proyectos solares, evidentemente lo estaban haciendo muy bien. Y también es verdad que cuando han subido los tipos de interés, todo lo que es un puro cash cow futuro, evidentemente ha caído de valor por la pura subida de tipos de interés. Entonces, el inversor puede haber perdido moda, básicamente más indirectamente vía subida de tipos que otra cosa, pero el día a día de las empresas no. O sea, yo creo que la sostenibilidad es un poco lo que los anglosajones llaman one-way ticket. Es decir, no hay vuelta atrás. Y cuidado, estoy hablando de cotizadas, pero también de no cotizadas, ¿eh? Tú hablas en qué tipo de inversiones están haciendo. Ayer estaba con un empresario del sector betún, no cotizada. ¿Sabéis? Todo es la supresión de un tipo, digamos, cómo se modifican los aceites que vienen de esta naturaleza por aceites vegetales. O sea, quiero deciros, es general en empresas de todo tipo. O sea, socialmente yo creo que no hay vuelta atrás y el inversor va a ir fluctuando y según qué escenario de tipos haya en el futuro se puede volver a poner de moda. Pero para mí lo importante es que el camino las empresas la están haciendo. También, al final creo que sí que es una tendencia a medio y largo plazo, y además necesaria, ¿no? Y además en las tres letras, en ESG, porque hablamos mucho del medio ambiente, pero el buen gobierno corporativo y la ausencia de discriminación por cuestión de sexo, de género, de raza, en fin, yo creo que todos aceptamos eso, pero es verdad que estamos atravesando por un momento donde estamos dando pasos atrás. Y lo estamos dando porque al frente del principal país del mundo hay una persona que no cree en ello y al final el impacto que tiene el presidente de Estados Unidos sobre el resto del mundo es importante. Por eso yo siempre pido, con cero éxito, claro, que podamos votar todos en las elecciones de Estados Unidos, porque muchas veces lo que decide el presidente de Estados Unidos puede tener más impacto que lo que decide el presidente de tu país. Entonces, estamos claramente en un paso hacia atrás. Y en aspectos que no dejan de ser, que a mí me chocan un montón. Europa se va a poner a invertir dinero en armas. Y como economista, pues vuelvo otra vez. Vamos a gastar dinero en construir carros de combate que además espero que no los vayamos a usar. Porque como los usemos, primero que no sé quién los sabe usar. Y segundo, que no sé hacia dónde vamos, ¿no? Por lo tanto, no deja de ser un poco inconsistente que nos vayamos a gastar el dinero a efectos disuasorios en algo que no lo vamos a usar. Pero bueno, en fin, lo que está claro es que estamos dando pasos hacia atrás. Es que la rentabilidad de los mercados financieros no ha funcionado. Es decir, aquellas carteras que han tenido un mayor sesgo hacia sostenibilidad han tenido un peor comportamiento relativo. Y eso hay muchos inversores que te dicen, mira, pues yo no estoy dispuesto. O si quieres, yo estoy comprometido con evitar el cambio climático, por centrarnos ya en la parte de cambio climático, ¿no? Y en su principal manifestación, que es el aumento de las temperaturas, ¿no? Que es el calentamiento global. Es decir, yo estoy comprometido, pero lo voy a hacer de otra forma, no lo voy a hacer con las inversiones. No me siento un poco irresponsable si resulta que pongo las inversiones porque eso me cuesta rentabilidad. Por lo tanto, lo voy a hacer con otra cosa, lo voy a hacer con la teoría de la práctica, lo voy a hacer con mis hábitos individuales y demás. Pero no me obliguéis a modificar la composición de mi cartera porque eso al final tiene un impacto negativo. Bueno, estas son las reflexiones que estamos haciendo. Yo me quedo un poco con la idea que tú decías, y es verdad. Si esta sesión la hubiéramos hecho, no sé, o igual un poco antes, ¿no? En el 16 o así, es cuando todo el mundo hablaba, ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero bueno, seguramente es el reflejo de que estamos dando pasos atrás. Confío en que sean pasos atrás coyunturales para luego volver en la tendencia y vuelvo otra vez, una tendencia que en Europa, y esto también lo comentamos en su momento, si Europa apuesta por la descarbonización, no nos engañemos, no es por una cuestión de ideología de si pienso que hay cambio climático o no. Europa tiene que descarbonizarse porque no tenemos combustibles de origen fósil. Punto. Ya está. Y como no los tengo, me tengo que descarbonizar, aunque solo sea por ganar independencia y autonomía estratégica, independientemente de si creo o no que se están incrementando las temperaturas. Es que no tenemos combustibles de origen fósil. Por lo tanto, dejemos de utilizarlo. Volviendo y te tomo guante del tema de la IA, volviendo y poniendo el foco en los riesgos que hemos tratado durante esta jornada, tú, David, has expuesto el foco en el CAPEX multimillonario de las tecnológicas. Incluso Ramón ha comentado que pone
en duda si las valoraciones son las que deberían ser respecto a la IA. Y aquí me surgen un par de dudas. La primera estaría si estamos ante una burbuja. Me gustaría saber pues, vuestra opinión en este aspecto, vuestro punto de vista, y si la productividad real de la IA justifica que estos múltiplos son a los que realmente estemos pagando, o sea, que sean correctos o no. Y la segunda es respecto a los hiperescaladores, que aquí estamos viendo que, como ha comentado también Jaume, están quemando caja a un ritmo sin precedentes. O sea, estamos pasando de niveles de 2 a niveles de 5, bueno, al revés, de 5 a niveles de 2 de caja, para las infraestructuras de IA. ¿Cuánto margen nos queda al mercado para que se canse y empiece a penalizar este tipo de valoraciones? Esa es la pregunta del millón. No, es muy complicado de saber cuándo, pero lo que sí sabemos es que los programas de inversión que hay hoy y que afectan a los próximos años son ingentes. Sabemos que el 26 mucho más que el 25, 27 mucho más que el 26, en el 28 se alcanza una especie de máximo y 29 y 30 se sigue invirtiendo ahí. Entonces, mirad, ¿os acordáis la burbuja inmobiliaria, no? Es muy complicado que haya una burbuja, o sea, que haya una burbuja, que explote la burbuja mientras tú estás en plena construcción. No sé si alguien se acordará de una empresa que se llamaba GAM, que alquilaba maquinaria de construcción. Pues mientras tú estás construyendo es una exponencial arriba de ventas, ¿de acuerdo? Porque tú estás construyendo. Pero si se llega al punto en que la oferta supera mucho a la demanda que va a venir, o sencillamente el mismatch temporal, porque hoy no sobran inmuebles, ¿no? Pero en 2009 sobraban, ¿no? Entonces, si veis GAM hizo una exponencial arriba, y cuando se para la construcción, pues una exponencial abajo, ¿de acuerdo? Entonces, yo qué diría aquí, hombre, ahora es muy complicado que pase, porque esto solo puede pasar cuando tengas una idea de la demanda que va a venir, si va a ser capaz de absorberlo o no. Los chips de Nvidia tienen una obsolescencia entre 3 y 5 años. Como tú construyas algo y no tengas utilización durante ese tiempo, la caída es enorme. Con lo cual, yo lo que diría es, oye, el mundo, digamos, hay muchísimas empresas que están ganando muy bien la vida, que los resultados están yendo bien y no estás asumiendo un riesgo de sobrevaloración. Entonces aquí los gestores activos, vamos, de las varias compromisos con nuestros inversores es no coger una sobrevaloración. ¿Qué quiere decir? Así como el gestor pasivo, por definición o by definition, ¿no?, va a coger el pasivo todas las burbujas habidas y por haber, es imposible que no las coja. El gestor activo no podemos cogerlas. Luego, ¿qué quiere decir? Que nosotros en muchísimas de estas empresas que hemos tenido en el pasado, sencillamente no estamos. ¿Por qué vamos a someter a nuestros inversores a un riesgo de sobrevaloración? ¿Sabéis cuántas empresas quedan que están cotizando con unos cash flows, o sea, con un precio muy por debajo al que se derivaría de su valoración por cash flows? Muchísimas. El año pasado hubo un montón de OPAs. Muchas OPAs fueron internas, desde dentro. No fueron de fuera. Bueno, hubo la famosa BBV Sabadell, que es de fuera, pero aquí hemos tenido Catalana, ¿no?, que es desde dentro, o el año pasado empresas que tuvimos nosotros, Mandarín Oriental, que tenemos el hotel aquí, el Mandarín, ¿no?, desde el año 2009, o Dalata Holding, empresas que se están opando de dentro. Es decir, un accionista, en el caso de Mandarín, es un accionista que tenía el 88%. Se ha quedado aopado, ha pagado un 40% más y lo ha sacado de cotizar, ha comprado el 12% restante. Catalana, no sé, que tenía un 60 o así, el resto. En el caso de Dalata, que os digo, es un minoritario, un accionista que tenía un 8% y se lo ha comprado todo. Esas operaciones desde dentro, ¿qué evidencian? Evidencian que de muchísimas empresas que no tienen nada que ver con la IA, la cotización es muy inferior al valor de los free cash flows llevados a día de hoy. Entonces, hay tanto donde invertir que me preocupo poco por si hay un segmento que puede tener un riesgo de sobrevaloración. Lo evitamos y se acabó. Es más, solo recuerdo una cosa.
de lo que pudiera llegar a ocurrir si vais a la burbuja de Internet del año 2000, que explota un mes de marzo del 2000, un año después de que explota la burbuja, el Nasdaq ha caído un 50% y la bolsa europea Value ha subido un 10%. Es decir, 60% en positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la sobrevaloración solo está en un segmento, lo único que hay que hacer es evitar ese segmento. Porque lo que suele hacer el inversor es salir de ese segmento cuando pincha la burbuja y compra otros. El problema es, y ahí nosotros eso no lo vemos, que todo estuviera caro. Si todo estuviera caro, está claro que el inversor lo que hace es salir y se va al mercado monetario. Pero no estamos viendo esto. Es decir, un mercado genéricamente muy barato y le queda recorrido, con un conato importante de sobrevaloración, que nosotros lo que hacemos es evitarla, nada más. Yo, como financiero, veo que el CAPEX que hacía una tipología de empresa pasa de 30.000 de repente a 300.000, hace un por 10. Pues la pregunta lógica es, ¿estáis seguros, ingenieros, de que hace falta tantísimo dinero? Pero cuando vas a los ingenieros, no sé que hay algún ingeniero, dice, que yo soy el ingeniero, es que tú esto no lo entiendes. Hacen falta 300.000. Es necesario. No, si no, nos quedamos detrás. Y seguramente no hay ningún miembro de un consejo de administración que le diga, no, ingeniero, vamos a hacer caso al financiero y no vamos a invertir más, porque el ingeniero te va a decir, pues entonces nos quedamos fuera de esto, ¿no? Por lo tanto, a mí el riesgo, y es riesgo por incertidumbre, no porque piense que vaya a suceder, es que efectivamente me cuesta tanto creer que haya que multiplicar por 10 el CAPEX en unos pocos meses, que pienso que hay algo que no está bien, pero evidentemente no soy ingeniero y por lo tanto seguramente estoy equivocado. Y me quedo, esa te la voy a copiar porque no había caído, Jaume. Realmente una empresa que hacía CAPEX 10 va a hacer CAPEX 100 o 200, ¿van a ser capaces? Venga, vamos a pensar que sí. Vale. Pues lo siguiente, y vuelvo yo como financiero. Esto se va a contabilizar a coste de adquisición, que es como se contabiliza la inversión. Cuando tú haces una inversión, llega el auditor y dice, ok, ¿tú cuánto has invertido aquí? Pues he invertido 300.000, vale. Pues te dejo ponerlo en el activo por 300.000, como les pasa a todas las industrias. Al año siguiente llegará el auditor y dirá, ¿esto cómo lo valoramos? Porque claro, detrás, por mucho centro de datos y tal, no es algo tangible. Lo van a valorar, estoy convencido, a partir del año 2, lo van a valorar por los flujos de caja descontados. Como a partir del año 2 empiece a temblar un poco las piernas y los flujos de caja descontados sean menores de lo inicialmente estimado, va a llegar el auditor y te va a decir, deteriórame ese activo. Y un deterioro de un activo de 300.000 millones, si te lo deteriora un 10%, y en un activo que tiene una vida media útil corta, el riesgo de que te lo deterioren un 20, un 30% es elevadísimo, eso va a ir contra los fondos propios. Eso va a ir contra la solvencia de esa compañía. Y a mí claro, soy muy financiero, no tengo ni idea si la IA va a funcionar, no lo sé. Eso, un día montamos un sarao con ingenieros y que nos lo expliquen, ¿eh? Pero yo como financiero veo esos puntos, veo el punto de dentro de 2 años los auditores, ¿cómo te van a permitir valorarlo? Y a poco que no estén monetizándolo como inicialmente se estimaba, a mí me da que va a haber unos deterioros del activo que evidentemente va a tener su contrapartida en el pasivo. Esa es la parte que a mí me preocupa, ¿no? Yo solo añadiría 3 ideas. Y lo he dicho en la presentación, una de ellas, ¿no? Podemos estar viendo revolución y burbuja, seguro. Pasó en las.com, vimos revolución y burbuja. Habrán algunos que serán los ganadores y otros desaparecerán. Y en lo que decía Jaume, de que si estás en los sectores que no están sobrevalorados, vas a salir ganando, estoy de acuerdo. El problema está en que esto se ha hecho tan grande que de salida va a afectar a todos, poco o mucho, y va a afectar hasta a los estados, porque evidentemente todo esto tiene, ¿no? El too big to fall del sector financiero ahora quizás es too big to fall del sector de inteligencia artificial. Entonces, quiero ver que cuando llegue el momento que pasa, pero es que a lo mejor pasa dentro de 10 años, no lo sabemos. Ese es el... Y mientras tanto no puedo estar fuera, porque tengo FOMO.